que los planos del espacio, en el espacio sideral, en el cosmos, no existen más que tres dimensiones espaciales, tres planos del espacio: el ancho, hondo y alto, en el espacio sideral. Pero tal vez una de las complejidades mayores que tiene la medicina odontológica es la interpretación espacial de esta entidad, que es el desarrollo craneofacial, que lo puede estudiar una disciplina que aún no se establece como disciplina y que es lo más análogo, lo más similar, lo más parecido a la praxis clínica de la odontología, que es la vigilancia y conservación y mantenimiento de la oclusión dental o la aproximación dental desde el nacimiento hasta la muerte del diente o del individuo como tal. Y entonces resulta que existe en esa espacialidad del crecimiento y desarrollo, existen unas subdivisiones que se han venido haciendo, que son muy importantes, donde vamos a hablar. Este vídeo lo voy a usar este lápiz de referencia mejor, donde del lápiz hacia arriba hay una entidad que se llama la calota, o se llamó la calota, hoy la clasificación es la calvaria, se llama calvaria hoy, que encierra el cerebro, el cerebelo, el bulbo olfatorio, y muchas entidades conectivas, pero en general esas tres entidades como importantes, y que tiene una base. Esta entidad, este neurocráneo, tiene una base por debajo, que va más o menos de aquí del frontal, avanza por el etmoides, avanza por el esfenoides y llega a una parte que se llama la porción basilar del hueso occipital, que es el clivus, una porción en 45 grados. Entonces, grosso modo, aquí está la base craneana. ¿La base de quién? La base del neurocráneo, o la base del esplanocráneo o viscerocráneo, como vamos a llamar ahora esta otra. Entonces, esa base craneana hoy la vamos a interpretar como la base del neurocráneo, como lo que tapa el neurocráneo, lo que encierra el neurocráneo. Y esto se llama, y esa base craneana se llama el condrocráneo. El condrocráneo es la misma base craneal, o la misma base craneana, o la misma base del cráneo, que para esta discusión se llamará la base del neurocráneo, y la propulsora de otra entidad que vamos a llamar, que se llamó el viscerocráneo o esplanocráneo, donde hay 14 huesos versus 8 que hay acá en el neurocráneo. Y aquí hay 14 huesos en una conexión íntima, 11 de ellos, contra un hueso, que es el hueso maxilar, que va a ser el adalid de esta discusión, el comandante de esta discusión, el hueso maxilar, donde voy a hacer un comentario pertinente o impertinente mejor, y voy a decir que aunque la belleza facial, atiéndame eso, y la belleza en sí misma es subjetiva y de pronto es aprendida, yo le voy a decir algo en este momento que tal vez no lo ha dicho nadie, y es que la belleza facial es el hueso maxilar. El desarrollo del hueso maxilar, un hueso que hay aquí, el comandante del esqueleto facial, como vamos a llamar en esta discusión, ese viscerocráneo y esplanocráneo que va de la base craneana hacia abajo. En esta discusión, esto se va a llamar el esqueleto facial. El esqueleto facial, viscerocráneo o esplanocráneo. Entonces, esta entidad, ese hueso maxilar, conectado con 11 huesos más, interconectado y comandante de la armonía geométrica matemática, como nos lo mostró Fibonacci en el año 1100, en sus proporciones divinas de Fibonacci, Leonardo de Pisa, el hijo de Fibón, que nos mostró las proporciones divinas o armónicas. La belleza es geométrica matemática, y en ello me voy a apoyar para decir que la belleza facial es el hueso maxilar. Después vino otro autor, Melvin Moss, después vino el austriaco Alexander Petrovich, y nos dijo que esta entidad, la espina nasal anterior,
la oclusión dental, el hueso maxilar es el desarrollo, es el comandante del desarrollo del viscerocráneo, decíamos en ese entonces, esplanocráneo, hoy llamaremos esqueleto facial. Entonces el desarrollo de estas entidades, de toda esta entidad, es ese esqueleto, es ese hueso maxilar. Entonces yo le voy a hablar, y resulta que esa entidad, hoy le voy a hablar de los planos del espacio, y le voy a decir que los planos del espacio están regidos, que los planos del espacio, donde el espacio sideral no hay sino 3 planos, en crecimiento y desarrollo craneofacial, se llama la teoría ausológica. La palabra ausología es una palabra relativamente nueva en el idioma español, es el estudio del desarrollo del cráneo, la ausología, el desarrollo del cráneo. Entonces la teoría, entonces vamos a hablar de esa ausología, de cómo se produce el desarrollo de ese cráneo, y voy a hablar de que en el desarrollo de ese cráneo existen 7 entidades espaciales para que empecemos a rasgarnos las vestiduras. ¿Cómo así que este señor Barberio va a venir a decir que en el espacio sideral hay 3 planos del espacio, y en el desarrollo de estas entidades, en el diagnóstico clínico y en el plan de tratamiento, hay que considerar 7 entidades espaciales que se entremezclan entre sí, que podríamos llamar planos del espacio o entidades espaciales en desarrollo que se confabulan unas con otras para lograr el normodesarrollo o afectar el desarrollo. Y voy a hablar de ellas. Entonces, cerremos este tópico diciendo que este condrocráneo, que es la base craneana, en su cierre, en su conjugación, donde hay 2 sincondrosis, que son suturas separadas que se van a consolidar, la una está por aquí así, que es la sincondrosis, o sea, la sutura entre el esfenoides y el hueso etmoides, y hay otra sutura, que es otra sincondrosis, que es la sutura del esfenoides, del esfenoides y del occipital, la sutura del esfenoides y el occipital, que se cierra por allá, en el adolescente, por allá a los 15 o 16 años. Entonces, y esos son los que terminan de hacer la consolidación mediante una sincondrosis que se convertirá en sinostosis. Habrá una sinostosis, un proceso de consolidación donde esqueléticamente esa entidad que fue una sutura separada, que crecía 1 milímetro cada año, en particular esta del occipital y el esfenoides, se consolida por ahí a los 15 años, y hay otra que se consolida por aquí a los 10 años, que es la sutura del esfenoides con el etmoides. Atento con esto y guarde este video, que es muy importante, y remítaselo a sus amigos, porque esto es muy importante que lo entendamos. Estamos comenzando apenas. Entonces resulta que hay unos planos del espacio que aluden el tamaño de estas entidades. Yo voy a coger estas entidades, las voy a coger y las voy a convertir en estos modelitos de yeso. Es así de simple. Hay unos modelitos de yeso que tienen un tamaño, un ancho, un largo y un crecimiento, un volumen. Estas entidades, ya sean la mandíbula o ya sean la maxila dentada, la maxila, que es una porción del hueso maxilar o hueso maxilar, si queremos, que es un hueso impar, que son dos maxilas, y que se conjuga como una maxila, y hay una maxila dentada. Dentada es porque alude los dientes, es un proceso dentoalveolar. Entonces, estas entidades, vamos a salirnos un poco y vamos a irnos a esto. Entonces, estas son 2 entidades, maxila y mandíbula. Estas 2 entidades tienen un proceso alveolar supremamente importante, que va ganando volumen, y que en particular, aunque está también regida por unos centros de crecimiento, también está ayudada por una molienda funcional. Por una molienda, por un proceso de molienda, de molienda de alimentos, mejor para que hablemos de funcional, que machacamiento no habla de función, sino de trituración. Entonces, esta molienda dinámica de estas entidades produce el desarrollo alveolar. El desarrollo alveolar, lo hemos dicho varias veces aquí, está dado por el frote lateral, que cuando trabaja por el cóndilo de trabajo produce desarrollo horizontal. Horizontal es transversal y hacia adelante. Entonces, esa molienda, cuando se da por este lado,
produce un desarrollo transversal y hacia adelante de ambos huesos, maxilar y mandíbula. Y al tiempo que se está dando la molienda por este lado, la trituración por este lado, hay un cóndilo en desoclusión, hay un cóndilo de trabajo y un cóndilo de balanceo, de balance. El cóndilo de balance va a ser el desarrollo de la rama. Cuando se está dando el proceso de molienda por este lado, se está dando el desarrollo horizontal de estos dos procesos alveolares, pero se está dando el desarrollo vertical de esta rama, que conjugará o que redundará en el crecimiento vertical, en el desatrapamiento de una mordida cubierta, en el crecimiento del cuerpo mandibular, en el descenso del hueso maxilar, que también está regido por otras matrices funcionales de las que hablaremos ahora. Pero en general, estamos hablando primero de los planos del espacio, de tamaño de estas arcadas dentales. Y esa molienda que se da tiene que ver con el desarrollo transversal, que es la anchura de esa maxila y de esta mandíbula. Entonces estoy hablando del plano transversal. Si no lo quiere llamar plano del espacio, llámelo entidad espacial, llámelo como usted quiera. Pero se llama transversal, de versos lados, trans en medio, de la anchura de las arcadas dentales, tanto de la mandíbula como de la maxila. Es el primer plano que vamos a tratar en esta discusión. No porque sea el primero, el primero es el plano vertical, después hablaremos de él y debería haber empezado por ahí. Entonces el plano transversal alude a la anchura de las arcadas dentales y básicamente se da por la molienda de los alimentos, por la función masticatoria que ayuda a que estas entidades se den. Cuando la función masticatoria no está presente, es posible que estas entidades no logren su desarrollo adecuado. Entonces, ese es el desarrollo transversal, la anchura. Ya sabemos entonces que el tamaño transversal de las arcadas dentales es el plano transversal y que se da básicamente por la función masticatoria, por la trituración de los alimentos. Listo. Pero existe un plano que se llama el plano sagital, de la raíz latina sagita, que significa flecha, y que en este caso será el crecimiento. No estoy hablando de la relación entre los maxilares, el crecimiento de esta entidad hacia adelante, atento con esto, y el crecimiento de esta entidad hacia adelante, del tamaño de esta entidad. Entonces voy a hablar de unos planos de tamaño, de cómo estas entidades van logrando su largor. Todavía no estoy hablando de si esta entidad está atrasada, quedada en su desarrollo o está adelantada. No estoy hablando de los planos de relación, estoy hablando apenas de los planos de tamaño. Por eso uso la palabra que usan las señoras de mi país, que es largor, el largo, ¿cierto? Entonces, esta entidad va a tener un largor. Ese largo va a estar regido por esa molienda, por esa trituración de los alimentos, por una matriz funcional que hay aquí encima, que se llama el orbicular de los labios, por una función masticatoria y por unas matrices funcionales de las que hablaremos ahora cuando hablemos de otros planos. Entonces, ese plano se llama el plano sagital de la raíz latina y habla del desarrollo de esta entidad hacia adelante, de lo largo o lo corto. Va a un segundo plano, de los maxilares. Pero existe otro plano que se llama el plano vertical, que habla de la altura facial inferior, de la mordida cubierta o de la mordida profunda, del overbite, del overbite. Estas entidades, y ese se llama el plano vertical, y tiene que ver con el crecimiento de estos procesos, que también está regido por la molienda o la masticación funcional de los alimentos. Es decir, estas entidades en ese choque, en esa dinámica, producen el desarrollo de los maxilares. Estas entidades al funcionar en su función muscular, en su función masticatoria, producen el desarrollo apenas de estas entidades. Y yo quiero que aquí paremos y entendamos que una cosa es el tamaño de este par de modelos que tiene Barberia en sus manos, el tamaño, el ancho, el largo y el crecimiento vertical de esta, de la maxila o de esta. Una cosa es ese tamaño de estas entidades, que es muy fácil a veces corregir cuando se sabe expansionar. Eso es una cosa. Y otra distinta son los centros de crecimiento. Es decir, ¿dónde es que estas entidades, cómo es que estas entidades van a venir hacia adelante? ¿O cómo es que se van a quedar? ¿O cómo es que se va a venir una hacia adelante?
¿Cómo se va a venir una hacia adelante y la otra se va a quedar? ¿Cómo es que se va a dar la clase 2? ¿O cómo es que se va a originar la clase 3? ¿Cómo es que se va a dar esta situación? Estas entidades nos las vamos a llevar entonces, voy a pasar la discusión después de haber explicado el tamaño de estas tres entidades, de estas dos entidades, maxila y mandíbula. Voy a pasar a los centros de crecimiento, que son los que gobiernan el que esta entidad maxila o esta de abajo, mandíbula, se vengan o se queden hacia adelante. Voy a hablar ya de ellas. Pero resulta que estas entidades están regidas, su posición, ya voy a cambiar, esos planos que acabamos de hablar son planos de tamaño de las arcadas dentales, son el ancho, el largo y el alto de estas entidades, tamaño. Ahora ya me voy a venir a decir dónde es que está esta entidad, por qué está adelante, por qué está trazada, por qué no se desarrolló, por qué se descendió, por qué no descendió, por qué esta entidad descendió, por qué esta no, qué fue lo que pasó. Aquí ya llegamos a los centros de crecimiento. Y los centros de crecimiento nos lo han mostrado muchas personas, pero nosotros como que asociamos estos planos de tamaño con los planos de relación. Voy a hablar de 3 planos de relación que, aunque usted cree que es lo mismo, son cosas distintas. Ese condrocráneo del que le estaba hablando, en su consolidación sinostósica, es decir, cuando la sincondrosis se hace sinostosis, que no se llama craniosinostosis, como dicen algunos, la craniosinostosis es una variación, es una alteración de desarrollo, la craniosinostosis, no se debe referir como craniosinostosis, esto es una consolidación sinostósica de una sincondrosis que había abierta hasta cierta edad, hasta 10 años en el etmoides y el esfenoides, y entre el esfenoides y la porción basilar del occipital hasta los 15, 16 años de pronto. Entonces, ¿cómo es que ese condrocráneo termina consolidándose? Y entonces aquí le voy a empezar a contar. Este hueso que se llama el occipital, donde está el foramen magno, este hueso del que hablábamos ayer, tiene una porción aquí de 45 grados, que se llama el clivus, la porción basilar de ese hueso occipital, es decir, este hueso occipital que nace por aquí, que se origina aquí en la región lamboidea, donde empieza a ser impulsado hacia adelante, la región lamboidea que empieza a impulsar este hueso hacia adelante, que está parado aquí en dos cóndilos, se llaman los cóndilos del occipital, que están parados en la región, en la primera vértebra cervical, en el atlas, que se llama la articulación occipito de occipital y atloides de atlas. Aquí está el equilibrio de esta cabeza en unos colchoncitos que hay acá que se llaman los cóndilos del occipital, que están regidos por la oxigenación y que ahora vamos a ver si alcanzamos a llegar a ellos. Entonces este hueso occipital empieza a desarrollarse y a impulsar el condrocráneo. Este condrocráneo, si es bien impulsado, tomará esta linealidad, es decir, tendrá una flexión o una extensión. Pero por aquí hay un hueso frontal que tiene dos poros, dos severas porosidades que se llaman senos neumáticos del hueso frontal, que también en la consolidación de este hueso, que se mete aquí y que conforma las fosas orbitarias, en la consolidación de este hueso también viene entonces una fuerza, y entonces la pobre, no me acepte ese término, entonces la base craneana o condrocráneo, que todavía no se ha consolidado porque tiene una sincondrosis abierta con el occipital, la del occipital y el esfenoides, y tiene otra por aquí hasta los 10 años, se ve comprometida, y si no, tiene unas matrices funcionales, que de una vez le digo que son 4 huesos neumáticos que tienen cavidades neumáticas que van a trabajar que son cavidades neumáticas, que van a ser el neuma, es decir, que van a producir el desarrollo. Neuma es desarrollo mediante aire. Entonces, estas entidades, esos huesos neumáticos van a producir el desarrollo de este hueso, de todo este esqueleto facial hacia adelante. Pero lo que le quiero contar es que la base craneana, el condrocráneo, se ve afligido porque esta entidad viene creciendo hacia adelante este hueso, y el hueso occipital viene creciendo hacia adelante. Son los que impulsan el esqueleto facial o viscerocráneo, como llamábamos. Y entonces, cuando se está cerrando esa entidad, el clivus, el esfenoides, el etmoides y el hueso frontal, donde los temporales están metidos en las alas mayores del esfenoides y tienen que tener un equilibrio dinámico regido por
por un equilibrio, por una simetría, por un movimiento simétrico, por una simetría morfológica y una simetría funcional, que son los que van a producir ese desarrollo y que van a ayudar en la consolidación. Este pedazo es un poquito complejo. La consolidación de este condrocráneo, que es el que va a impulsar con la rotación del hueso esfenoides, que no es rotación, ahora le contaré qué es, del hueso esfenoides va a propulsar un hueso que se llama el hueso palatino, que está entrelazado aquí en las apófisis pterigoides de este hueso que se llama el esfenoide. Estas son las alas mayores del esfenoides, en las apófisis que están entrelazadas con las apófisis pterigoides del hueso palatino, que está atrás del hueso maxilar. Entonces este hueso maxilar va a tener un beneficio en ese desarrollo del condrocráneo, en esa consolidación sinostósica. Esto va a promover el desarrollo del VOMER, el desarrollo de este hueso hacia adelante, más aún que aquí hay dos globos oculares conformándose, que son los globos oculares que están conformándose, hay un cerebro desarrollándose, hay unos cornetes, hay unos senos neumáticos que son matrices funcionales que están desplazando este hueso hacia abajo, que están produciendo desarrollo hacia adelante y hacia debajo de este hueso. Eso es el desarrollo de este hueso maxilar, que nos dijo Alexandre Petrovich en su teoría ausológica del servosistema, que ese desarrollo es el que comanda el que esta mandíbula esté holgada y pueda moverse y pueda desarrollarse, y que con su dinámica pueda ayudarle al desarrollo de esto. No podemos olvidar en este momento que Alexandre Petrovich le hizo el prólogo a la obra de Pedro Planas Casanovas después de haber hecho la teoría ausológica del servosistema, donde Petrovich de pronto no termina consolidando en el prólogo del libro de Planas que de repente la teoría de Planas, que se llama RNO, rehabilitación neuroclusal, también es otra teoría ausológica del desarrollo, donde para Planas esta entidad y su dinámica también comanda el desarrollo del esqueleto facial, del viscerocráneo, esplagmocráneo. Esqueleto facial lo llamaremos hoy, y lo llamaremos en mi discurso siempre. Yo no hablo de viscerocráneo o esplagmocráneo, que son dos vocablos que aluden a un proceso visceral. Yo hablo de un proceso esquelético con 14 huesos. Mi discurso, mi prédica hablará siempre de esqueleto facial. No me apoyo mucho en viscerocráneo visceral o esplagno, que es la raíz de esplagno, que es vísceras también. Entonces no me apoyo mucho en esto. Entonces estoy hablando de que el desarrollo de esta entidad lo da la consolidación del condrocráneo, que es la que va a hacer que ese esfenoides tenga un movimiento, ese esfenoides o la base craneana tenga un movimiento. Atento con esto, que aquí voy a enredar un poquito más la conversación. Un efecto cinemático. Cinemático es la cinética de movimiento del crecimiento de los huesos, que la cinemática se presenta como un movimiento. De hecho, todavía nuestras teorías hablan de la rotación, la teoría de Enlow, por ejemplo, de la rotación, extensión o flexión del esfenoides. No, son efectos cinemáticos. Efectos cinemáticos es que los cuerpos al crecer van teniendo un desplazamiento, y ese desplazamiento va haciendo que se vean en otra parte. Si hiciéramos unos referenciales para hacer esas mediciones en un proceso de crecimiento, es posible que tuviéramos una ilusión de rotación. No, es que los huesos no crecen en la misma medida en todas partes y en todos los niños de la misma manera, y por ende, si hiciéramos unas marcaciones para hacer esto, veríamos que hay una rotación. No es rotación, es un efecto cinemático, que la cinemática hace que ese desplazamiento de ese hueso maxilar hacia adelante de repente haga una rotación hacia adelante, o que el esfenoides haga una rotación. Son efectos cinemáticos. La cinética del movimiento termina manifestando un efecto cinemático, un proceso de movimiento que parece ser rotación, pero que no es rotación, que es un proceso cinemático que va a ser el desplazamiento de esto. Entonces estas entidades
tienen otros planos del espacio, unos planos que aluden el relacionamiento entre ellos. ¿Qué tan adelante está esta entidad? ¿Qué tan atrás está esta entidad? ¿Qué tan adelante está esta entidad? Y ahí pasamos a otros planos del espacio, veníamos en 3, donde hay unos planos del espacio que aluden no el largor de la mandíbula, sino el crecimiento de la mandíbula, que aunque se da, el cóndilo crece en sentido vertical y hacia adelante. El cóndilo crece de esta manera y no se está enterrando en el cráneo, en el temporal, está desplazándose hacia adelante, es decir, todo lo que crece aquí se desplaza hacia adelante. El desplazamiento de esta entidad llamada mandíbula está dado aquí, en la fosa glenoide, que está sufriendo una remodelación, en el cóndilo como tal, en la fosita glenoide del cóndilo, en el cuello del cóndilo, en el cuello de la mandíbula, y en la fosita glenoide de la mandíbula, que está dándose el desarrollo de esta entidad hacia adelante. Y esta entidad, llamada hueso maxilar, su espina nasal anterior, Alexandre Petroid dice en su teoría que el tamaño de esta entidad, el ancho de esta entidad, la estrechez, el largor, es el que llamará a la mandíbula a posicionarse adelante. ¿Y en qué está basado el desarrollo de esto? En las matrices funcionales, en los senos neumáticos, en los cornetes, que son matrices funcionales también, que están en el vómer, en las apófisis pterigoides del esfenoides, que en los cóndilos del occipital, aquí donde está parada la cabeza encima del occipital, dependiendo la oxigenación que vayan ganando estas matrices funcionales, podrá levantarse y podrá traer eso hacia adelante. En general, mi prédica ha dicho siempre, y hoy lo quiero corroborar, que estamos perdiendo trompa, que estamos perdiendo psico. A la gente le molesta mucho que se diga de esta manera. El ser humano está quedándose en subdesarrollo. Y esta entidad, dije al comienzo y lo voy a repetir, es la clave de la armonía facial. Es donde está la oxigenación, es donde están las matrices funcionales, el esfenoides, el etmoides, que es un seno en general, es una porción crival. Los senos del hueso frontal y los senos maxilares son los que propulsan esta entidad hacia adelante. No es gratis que un niño a los 15 años le diga, se levante, se acueste un día hablando como un niño y al día siguiente se levante hablando con una voz grave para decirle al papá que le preste las llaves del carro que va a salir a pasear la novia. No es en vano que esta entidad vaya ganando volumen, son matrices funcionales que van a producir el desarrollo de esta entidad. Entonces, existen otros 3 planos del espacio que hablan de lo vertical de esta entidad cuando desciende, de lo sagital, del desarrollo del esqueleto facial hacia adelante, y de lo transversal, que alude el ancho del condrocráneo que está dado por la expansión que se vaya consiguiendo. En la medida en que este hueso maxilar se expanda, las apófisis pterigoides del esfenoides y el hueso palatino se expansionará y hará que esa base craneana que se está conformando aquí, que yo solo estoy mostrando de perfil y que ojalá tuviera como mostrarla de frente para cortar este esquema, cortarlo y mostrarle que hay una tapa que está tapando la calvaria, ¿cierto? Mostrarle que ese desarrollo, que ese largor, que esa orientación y que ese ancho de esa entidad es la que va a hacer que estas entidades se desarrollen. Esta entidad es la maxila. Es posible que nosotros nos confundamos con este caso, que lo traje a propósito. Es posible que nosotros nos confundamos con este caso y creamos que esta entidad está distal, que esta mandíbula está distal. No, esta mandíbula no está distal. Este hueso maxilar tiene hipoplasia, pero estas relaciones molares nos pueden confundir. Nosotros somos, no sé cómo decirlo, nos paramos mucho en la relación molar. Esta maxila tiene una hipoplasia que cualquiera, a ojo de buen cubero, podría suponer que no es gratis, que estos 4 anteriores no vayan a caber acá, que este canino no vaya a caber acá, que estas entidades no vayan a caber acá. No es gratis. Aquí hay una hipoplasia maxilar que no está dejando que la mandíbula se desarrolle, que la mandíbula tenga dinámica, que tiene atrapada la mandíbula y que es posible que confunda a cualquiera y le haga creer que esto es una clase 2 y que esta mandíbula hay que avanzarla. Es posible que no sea así.
Entonces, existen otros 3 planos del espacio que aluden el crecimiento de estas entidades, vertical, postero, anterior. Pero atiéndame esto, ¿cuál es el 7º plano del espacio? Debería estarse preguntando usted. Todo esto que yo estoy narrando, que es un proceso de crecimiento y desarrollo, estoy hablando de ausología del cráneo, ausología de desarrollo del esqueleto facial más exactamente. Todo esto que yo estoy diciendo se da en un momento crucial de desarrollo, cuando las matrices funcionales, la sincondrosis, el efecto cinemático de desplazamiento de los huesos, donde el occipital está promoviendo hacia adelante y el frontal está promoviendo hacia abajo y está estrangulando el condrocráneo, pero el condrocráneo está peleando con sus matrices funcionales y con su sincondrosis a conseguir desarrollo, a que este cráneo se den un adecuado desarrollo, se dé un adecuado desarrollo y que ese adecuado desarrollo nos propulse este gran hueso maxilar, clave de la belleza facial, de la armonía facial, entidad a la que hay que tenerle una prudencia especial al momento de tomar decisiones de exodoncia de estos dientes. Esta entidad viene en subdesarrollo, no hace 15 días, desde hace más de 2000 años, esta entidad viene en subdesarrollo, viene atrasada. Y no podemos seguir creyendo que yo puedo propulsar esta entidad apoyándome en un hueso maxilar que está en subdesarrollo, como podría ocurrirle a cualquiera con esto, de creer que esta mandíbula hay que avanzarla, propulsarla con un aparato bimaxilar para tumbar más aún y llevar hacia atrás esta maxila. Mi discurso, yo sé que es muy complejo. De hecho, si usted me pregunta, deme la bibliografía, porque nosotros a veces creemos que si no tenemos la bibliografía, no. Lo que yo estoy diciendo, yo soy un líder de opinión en el mundo en torno al proceso de crecimiento y desarrollo desde hace 45 años, y lo que yo estoy diciendo no tiene una bibliografía clara, hay que ir a extractarlo de pedacitos, de tópicos de la medicina, y hay que conjugarlo. Si usted busca los 7 planos del espacio, no le va a aparecer nada seguramente en la internet. Y si no le aparece, es posible que usted diga, lo que está diciendo este señor no es cierto. Pero yo necesito que usted, en lugar de pedirme la bibliografía de esta discusión, se haga la pregunta, ¿tiene coherencia ese discurso? En mi praxis clínica de la odontología yo he visto que eso ocurre. Porque si usted está viendo que eso ocurre, yo tengo para decirle lo siguiente: tenemos que inventar una disciplina que no está inventada, que procure la propulsión de esta entidad llamada esqueleto facial y que nos lleve a unas entidades verdaderamente armónicas, con una oxigenación ideal, para que no tengamos la pandemia que estamos teniendo en este siglo, que es la pandemia de la apnea del sueño. Y pandemias que tenemos de falta de dicción, de problemas respiratorios severos que tenemos, porque esta entidad no se desarrolla mucho hacia adelante. Ahora, quiero cerrar con esta frase: odontólogos tratando pacientes sin boca y médicos, odontólogos tratando pacientes sin cuerpo y médicos tratando pacientes sin boca. Esta entidad está en un litigio, el desarrollo de esto está en un litigio donde parece ser que esto es intrusismo si usted como médico se mete a hablar de esto, o si usted como odontólogo se mete a hablar de esto. Entonces esta porción, esto está desvalido. Hay una base del cráneo, un condrocráneo, que está en consolidación y que está en consolidación por respiración. Cualquier procedimiento ortodóntico, ortopédico, que no esté llevado a cabalidad puede estar afectando el desarrollo de este esqueleto facial. Yo sé que mi prédica es irreverente, es esto. Pero yo lo que quiero es que lleguemos a pensar. Nosotros tenemos que llegar a pensar esto y a estudiarlo. Ahora, yo estoy aquí en Colombia y me pongo en el lugar del mundo que usted me necesite para enfrentar esto con apostura, con holgura, como debe ser, y entender lo que está ocurriendo con estas entidades, con este esqueleto facial, que es eso que sí nos llama bastante la atención a nosotros los humanos,
que es la belleza facial, esa armonía facial, esas proporciones divinas o armónicas de Fibonacci. Si yo se las llamo belleza facial de la fascia, de lo facial mejor, no de la fascia es otra cosa, de lo facial, si yo se la llamo belleza, de pronto usted se inquieta por ello. Estamos promoviendo o no promoviendo la armonía facial, la belleza facial. Y es importante que entendamos que el desarrollo del condrocráneo tenemos que alimentarlo mediante matrices funcionales, pero no, nuestro discurso apenas va en esto, va en que todos decimos, no, es que el 50% de los pacientes del mundo respiran por la boca, tienen una respiración oral, no, es que el paciente respira por la boca. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos desarrollado para pensar en que sí? Porque es que lamentarnos y decir que el paciente respira por la boca, que los pacientes respiran por la boca, que es respirador oral, eso no resuelve nada. Necesitamos resolver de qué ejercicios me está hablando usted, qué ejercicio que promueva las vértebras cervicales, las 7 vértebras cervicales y por qué no las torácicas y las lumbares, las torácicas y las de atrás, que promueva este desarrollo. ¿Qué ejercicio está pensando usted para que las matrices funcionales se insuflen? ¿Qué estamos pensando? Apenas el microporo para tapar la boca. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo vamos a hacer que se insuflen estos huesos neumáticos y que ese hueso frontal promueva el desarrollo del condrocráneo y que el desarrollo se dé adecuadamente? Perdónenme mi pasión para presentar esto, pero me parece interesante que reflexionemos acerca de esto. Y este video se llama Los 7 planos del espacio conformadores del esqueleto facial. Y esto hay que considerarlo. Por su atención, muchas gracias.